Seguimos en Upao Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive Upao TV. 5 de la tarde con 42 minutos y como hemos anunciado en esta edición, nuestra intención como medio de comunicación es brindarle a la opinión pública, a los ciudadanos, internautas, televidentes, información contrastada en base a hechos reales. Vivimos tiempos difíciles por la pandemia de la COVID-19, estamos en medio de una tercera ola y no podemos bajar la guardia. Vamos a tener la oportunidad el día de hoy en Upao Noticias de contar con el testimonio de un ciudadano. Él es Martín Fernández, destacado abogado trujillano, deportista también, y para que nos comente que pese a los cuidados que uno puede tener en su salud, estamos todos en riesgo de contagiarnos o de infectarnos y tener la enfermedad de la COVID-19. Martín está con nosotros para que nos cuente su experiencia. Hoy felizmente ya estamos muchos de nosotros protegidos porque tenemos ya hasta las tres dosis o la dosis de refuerzo, pero Martín se enfermó o contrajo la enfermedad cuando estábamos en plena primera y segunda ola, que todavía no se habían aprobado las vacunas contra la COVID. Martín, bienvenido a Upao Noticias, un gusto conversar contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto, a tus órdenes. Bien, primero agradecerte porque sabemos que no muchas personas les gusta exponer su vida personal, en este caso una enfermedad tan delicada que incluso te puso en riesgo tu propia vida, pero en base a tu fortaleza, al apoyo de tu familia, Martín, tú supiste superar esta enfermedad y aunque todavía permanecen las secuelas, digamos que puedas del todo pues vencer a la COVID-19. Y la idea de este diálogo, Martín, es que precisamente la población tome mucho más conciencia y con mayor responsabilidad que no es un juego esto de la pandemia. A veces muchas personas creen que los medios de comunicación somos exagerados o sobredimensionamos ese tipo de informaciones para preocupar a la población y no es así. Entonces, a partir de tu testimonio queremos, Martín, precisamente eso, cambiar actitudes. Cuéntanos, Martín, ¿cómo empieza este vía crucis, por darle una denominación, en tu vida cuando te detectan que estás contagiado de la COVID-19? ¿Cómo no, Beto? Yo me contagio el año pasado, aproximadamente a fines del mes de marzo. Yo me venía cuidando ya un año de manera muy rigurosa, tomando en cuenta todas las recomendaciones de las autoridades para prevenir esta terrible enfermedad. Sucede que el día 29 de marzo del año 2021, yo percibo en mi trabajo una tos muy leve, pero era rara, porque yo no tengo tos por lo general. Entonces, a manera de anecdótica, le cuento a mi esposa que tenía una tos en el trabajo y bueno, me dice, es muy posible que te hayas contagiado, ¿no? Y vamos al laboratorio a que te hagan un examen, me hacen el examen, el hisopado, y el día 30 me dan el resultado y resulta ser positivo. Para mí realmente fue una sorpresa porque, como te repito, yo me estaba cuidando de manera escrupulosa, muy extrema, para no contagiarme. El hecho es de que a mí me sorprendió porque, en primer lugar, yo soy una persona que no fumo, no me gusta tomar, no trasnocho, me gusta el deporte, no tengo sobrepeso, no tengo enfermedades al corazón, a los pulmones, a los riñones. Ninguna comorbilidad, ninguna enfermedad crónica. Totalmente saludable, se puede decir, Martín. Totalmente, Beto. Nunca me he enfermado de nada, hermano. Máximo gripes. Sucede que con las recomendaciones me aíslo y entro pues a la cuarentena, ¿no? Pasan los días de manera muy normal, no tenía ningún síntoma, no tenía dolor de cabeza, fiebre, náuseas, no tenía ni siquiera secreción nasal, o sea, estaba de vacaciones en mi casa. Solo la tos persistía. No, ni tos, o sea, la tos fue el primer día. La tos fue el primer día nada más.
y después estaba normal. Sucede que el día 4 de abril, es decir, aproximadamente a los 9 días de contagio, yo me entero que mi maestro, Elmo Bazán Salazar, había fallecido inesperadamente, ¿no? Y entro en un cuadro de depresión. Eso me afectó mucho. Y a la vez de que yo me ponía a llorar, sentía que mi saturación de oxígeno empezó a decaer. Entonces, mi esposa, ante esa situación, contrató un médico, vino a verme en casa. Yo también tengo muchos amigos médicos por mi profesión, los llamaba por teléfono, me daban indicaciones, pero mi saturación seguía cayendo paulatinamente. Contratamos una enfermera en mi casa para que me vea las 24 horas, para que me monitorice mis signos vitales. Seguía desaturando, no paraba la desaturación, ya estaba en 90. Me pusieron un equipo de venoclisis a la vena, por ahí me ponían cloruro de sodio con dexametasona. Seguía desaturando hasta que mi gerente, yo trabajo para una corporación médica, me llama por teléfono y me dice que me haga un examen de gases arteriales, un análisis de gases arteriales. Entonces, que era más objetivo, más exacto en cuanto a cuánto mi cuerpo absorbía el oxígeno y cuánto CO2 expulsaba. Mandó a un equipo de laboratorio, en mi casa me hacen ese examen y mi gerente me llama y me dice: tienes que internarte porque tu cuerpo está sumamente deteriorado, no absorbe el oxígeno. Entonces, Beto, para mí fue devastador esos momentos porque yo me empecé a desvanecer y escuché a lo lejos una ambulancia que se acercaba a mi domicilio con sus sirenas. Entraron estos paramédicos hasta mi habitación, yo veía borroso, me pusieron una máscara de oxígeno, me subieron a la ambulancia y me trasladaron al Hospital Virgen de la Puerta. Ya empezaba una pesadilla porque solo en películas había visto yo una ambulancia pues por adentro. Ahora yo era el usuario, echado en una camilla, conectado a un balón de oxígeno con vía a la vena. Llego al Virgen de la Puerta, Beto, y fue chocante ver la cantidad de gente, algo que no se ve en la prensa, la cantidad de gente, hermano, en los pasillos, echados en colchonetas, conectados a puntos de oxígeno, con equipos de venoclisis, como que fuera una guerra. Entonces yo llegué, ya me esperaban las enfermeras, me pusieron oxígeno, pero seguía desaturando y me llevaron a hacerme una tomografía. La tomografía salió que yo tenía comprometido el pulmón casi a un 80%, los dos pulmones. Hicieron las gestiones y me ingresaron a hospitalización. En hospitalización, Beto, fue chocante porque ingreso a una sala donde había aproximadamente 12 personas conmigo. Las primeras 24 horas fallecieron 3 personas. Un chico que estaba en mi derecha, joven, muy fuerte. Más al costado una señora como de 60 años también falleció. Y casi frente de mí un ancianito como de 75, 80 años también falleció en las primeras 24 horas. Entonces yo en mi esquema mental, ¿no? En mi estadística básica, yo decía, si se mueren 3 por cada 24 horas, a mí me tocaba morir el cuarto día. Entonces, Beto, yo estuve hospitalizado el 8, el 9, y casi terminando el 10, yo ya no podía más. Me habían puesto cánula binasal, cánula de alto flujo, un equipo CPAP con una bolsa que se inflaba, me pusieron un aspirador de secreciones, me introducían una manguera con una boquilla por la tráquea, muy doloroso, muy doloroso. ¿Tú estabas consciente de todo eso, Martín? Todo, Beto, todo. Tú lo ves todo, estás consciente. En ningún momento pierdes la noción de tiempo-espacio. Estás viendo a los médicos que te acercan, lo que conversan las enfermeras. Entonces yo ya estaba preparado para morir, porque era el cuarto día, el día 11, yo ya me había mentalizado. Era muy doloroso, pero era mi realidad. Me tocaba morir. Por fortuna, Beto, gracias a Dios, ¿no? Conseguí cama UCI en pleno pico de la pandemia y vino una enfermera como a las 10 de la noche y me dijo que me iban a ingresar a UCI y me iban a intubar. Por un lado, yo sentí un gran alivio porque era prácticamente el último esfuerzo. Como una esperanza de vida. Exactamente.
Pero yo como abogado de médicos, he sido asesor legal del Hospital Regional, del Belén, del IRE, sé lo que es una UCI. Es traumático. Me preparé a lo peor y me llevaron, así como en una película, corriendo en la camilla UCI. Me pusieron pues todos los monitores, me hablaba el médico intensivista, me hablaba el anestesiólogo, me daban ánimos, me decían que todo iba a salir bien, hasta que vi el tubo endotraqueal que pusieron en una mesita que me lo iban a colocar ya por la boca una vez que me colocaban pues me inducían al coma. Y es así, Beto, que el día 10 de abril me ponen anestesia, un sedante, y finalmente pierdo la noción de tiempo y quedo en un coma inducido total. He estado en UCI, Beto, 11 días. 11 días hasta que yo despierto, muy adolorido. Te cuento que cuando uno sale de UCI le duele todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo. No puedes hablar, no podía ni tomar agua, no podía moverme, menos caminar, pues obviamente, ¿no? Entonces los médicos venían a monitorearme permanentemente, me medían la presión, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, me sacaron electrocardiogramas, hasta que finalmente me dijeron que yo estaba respondiendo y me pasaron a una habitación para recuperarme. Pero ahí nomás vino mi otra sorpresa. Fue como un milagro, Martín. Claro, claro, Beto, porque después yo me enteré de que amigos míos que habían estado en UCI habían fallecido. Entonces, yo me entero la segunda parte de esto, que había adquirido una bacteria intrahospitalaria que había entrado a mis pulmones. Y por lo tanto, mi estadía en el hospital se iba a prolongar. Me iban a colocar antibióticos de alto espectro para que pueda combatir esta bacteria hospitalaria que había contraído. Entonces, me colocaron más equipos, y lo que venía después, Beto, es sumamente doloroso, porque te vienen estados agudos de depresión, ataques de pánico. Yo, a decir verdad, quería salir corriendo del hospital. Es más, hasta quise fugarme del hospital en mi desesperación, ¿no? Tuvieron que sujetarme con unos aparatos especiales los brazos para que yo no me fugara. Como una camisa de fuerza. Exactamente, o sea, psicológicamente yo estaba devastado. Lloraba todas las noches, no podía dormir, Beto, no podía dormir. Me colocaban sedantes, me daban pastillas y no podía dormir. Yo me veía en el espejo, tenía el aspecto muy demacrado, como un drogadicto, como un fumón de un callejón. Me habían crecido las uñas en UCI, que se habían introducido a la carne de mis pies, estaban sangrando, muy doloroso. Terrible, Martín. Poco a poco, Beto. Sí. Martín, bueno, perdón que te interrumpa. No. Lo que tú nos comentas, y te vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento por contar esta experiencia, que la compartimos, y te agradecemos porque esa es la intención, de que los ciudadanos se sensibilicen a cuidar mucho su salud. Tú te cuidabas mucho, pero sin embargo, por circunstancias de la vida te infectaste. El tiempo nos está ganando, Martín. Ya queremos, para ir terminando la entrevista, hoy, ¿cómo te sientes? Estás trabajando ya de manera presencial, se te ve ya con un aspecto muy recuperado, pero sin embargo hay unas secuelas. Muy fuertes. En menos de un minuto, por favor, dinos, de ser posible, ¿qué te han dicho los médicos? ¿Cómo estás actualmente en tu estado de salud emocional? Bueno, tengo episodios agudos de depresión todavía, tengo un sonido en mi cerebro que no se va a ir, si no lo voy a tener toda la vida, se llama tinnitus, me duelen los pulmones, tengo que tomar analgésicos muy potentes para poder dormir, tengo taquicardias, tengo bradicardias, se me ha cortado la vista más, he perdido el gusto, no saboreo nada, el panetón, todo el producto industrializado lo pruebo con sabor a pescado descompuesto, he perdido el olfato, no huelo nada, todas las gaseosas las saboreo a sangre, a óxido, a fierro,
¿Qué te digo? Pues tengo golpes de calor, estoy durmiendo y de repente sudo profusamente, tengo que levantar en la madrugada a cambiarme de pijama y ya después no puedo dormir. He alterado mi sueño, me levanto a las 2 de la madrugada, ya no duermo hasta las 6. Es muy, muy difícil y tengo dolores neuropáticos en el cuerpo, en las rodillas, en las articulaciones de los hombros. Es muy doloroso, Beto. Esto debe ser muy, muy, muy analizado por los médicos para ver que esto no es un juego, es terrible esta enfermedad, no termina con el alta del paciente. Bien, Martín, desde UPAO Noticias deseamos tu recuperación, sabemos que es un proceso muy lento, pero confiamos que además en tu fortaleza, tú como buen deportista has practicado artes marciales y es indudable que esa fortaleza que la tienes te está ayudando a salir adelante y poco a poco irás superando esta terrible experiencia que nos acabas de compartir, pero que no es un cuento, no es una historia de ficción, es una realidad a la que estamos expuestos todas las personas que vivimos ahora y que estamos pues frente a los riesgos de la pandemia de la COVID-19. Martín, muchas gracias nuevamente, un abrazo de UPAO Noticias y esperamos nuevamente estar en comunicación contigo y que te sigas recuperando favorablemente, Martín. Muy amable, Beto, un abrazo. Bendiciones. Un abrazo, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Hemos llegado, damas y caballeros, a la parte final, una historia conmovedora, muy difícil de asimilar lo que nos ha contado el abogado Martín Fernández, deportista, pero esta historia ha sido con ese fin, de que tengamos la suficiente preocupación de estar siempre atentos y actuar con responsabilidad para valorar mucho nuestra salud y de nuestros seres queridos. Hemos llegado a la parte final de UPAO Noticias, son las 5:58. Gracias, Martín, nuevamente por compartir tu experiencia. Recuerden que seguimos en pandemia, hay que cuidarnos mucho, distancia física, lavado de manos y uso de doble mascarilla. Buen fin de semana para todos y a practicar alguna actividad física que nos va a ayudar a vivir saludables. Gracias, buenas tardes, hasta el día lunes.